Ingeniero Darwin Alulema. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el informe de laboratorio número 4. Los integrantes de nuestro grupo somos Kevin Cóndor, Diego Lima y Antonio Campo. Bien, en esta ocasión nos pide que resolvamos este circuito por el teorema de superposición. Entonces, como podemos observar, este circuito tiene 4 resistencias y 2 fuentes de energía que son de suministro de energía, que sería de 20 voltios y 12 voltios. Entonces procedemos a desarrollar el sistema del circuito. Entonces, para el primer paso tenemos, como podemos observar, teníamos 2 fuentes de voltaje, una de 20 y al otro lado sí se puede observar que teníamos un suministro de energía de 12 voltios. Entonces, en el primer paso hacemos cero la fuente de 12 voltios, es decir, que anulamos y en vez de una fuente unimos el circuito con un cable, que estaría representado de la siguiente forma, como se observa en la figura. Entonces, eso sería para el primer paso. Ahora, como nosotros observamos que tenemos varias resistencias y para poder anular no sería anular, sino para poder desarrollar el sistema del circuito con el cable que los une, nosotros optamos por hacer la transformación delta a Y entre las resistencias 2.2 kilo ohms, 820 ohms y 470 ohms. Entonces procedemos a graficarlo como nos quedaría para hallar la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, para la resistencia 1 vemos que el, el nodo que une la resistencia 1 está también con la resistencia de 820 y la de 2.2 ohms. Es por eso que para sacar la resistencia 1 nosotros multiplicamos las resistencias que une el nodo y dividido entre las resistencias el total de las resistencias que están en esta malla, que nos da un valor de 516.90 ohms para la resistencia 1. El mismo proceso seguimos para la resistencia 2 y en el gráfico vemos que une la resistencia de 820 con 470 ohms. Entonces, aplicando el mismo proceso, multiplicamos las resistencias y sumamos las resistencias totales, que en este caso vienen siendo las mismas que en el proceso anterior, y nos da un resultado de 110.4 ohms. Y para la última resistencia vemos que es el nodo que une las resistencias está aquí y une la resistencia de 2,2 kilo ohms con la resistencia de 470 ohms. En este caso tenemos que el valor para la resistencia 3 es 296,3 ohms. Muy bien, entonces ahora procedemos a graficar las resistencias, las resistencias 1, 2 y 3 en el circuito. Volvemos a redibujar y como podemos observar, solo la resistencia de 1 kilo ohm nos quedaría en su mismo lugar. Y nos quedaría la resistencia 1 que nos salió 516,9 ohms. La resistencia 2 que es 110,4 ohms. Y la resistencia 3 que estaría en paralelo, que sería de 296,3 ohms. Bien, para el paso 4 entonces, como podemos observar que sacamos la resistencia equivalente entre las resistencias R2 y R3, que viene siendo
la resistencia de aquí con la resistencia de acá, porque vemos que están en paralelo. Entonces, para sacar su resistencia equivalente nos dice que multiplicamos el valor de sus resistencias y dividimos para la suma del valor de las mismas. Entonces la resistencia equivalente sería 80.43 ohms. Y ya vemos que nos queda un circuito más simple. Ahora, para el paso número 4, sumamos las resistencias ya que están en serie y obtenemos la resistencia total con este dato, y con este dato obtenemos la corriente total. Entonces sumamos 80.43 ohms más 1000 ohms que teníamos de valor, que es equivalente a 1 kilo ohm, y más 516,9 ohms, que nos da una resistencia de 1593,33 ohms. Y aplicamos para sacar el valor de la intensidad total, aplicamos la IDO. Entonces tenemos que el valor del voltaje total es 20 voltios y el valor de la resistencia que acabamos de calcular sobre el valor de la resistencia. Entonces vemos que al hacer esta división nos queda un valor de 12,5 miliamperios. Bien, ahora, ya que tenemos la corriente total, aplicamos la ley de división de corriente para determinar la corriente que circula por la resistencia de 820 ohms, es decir, por la resistencia de aquí, que debemos volver, ¿no es cierto? Como fuimos simplificando el circuito, se debe volver a los valores iniciales. Entonces, para calcular, hacemos el siguiente proceso. Entonces nos dice la cual será la misma para las tres resistencias, ¿no es cierto? Nos está diciendo que el valor que calculemos va a ser la misma para la resistencia de 820 de 2.2 kilo ohms y la de 470 ohms, perdón. Entonces volvemos a aplicar la ley de Ohm para obtener el voltaje de A, que le vamos a llamar así. Entonces la intensidad del voltaje de A va a ser 12.5 miliamperios, que es la que calculamos, por los 2.2 ohms dividido entre los 820 más los 2.2 ohms. Esto va a ser igual al 9.1 miliamperios. Y el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, eso ya conocemos. Ponemos la intensidad de 9.1 que acabamos de calcular por los 820 ohms, que va a ser igual al valor del voltaje de A de 7.46 voltios. Bien, ahora tenemos que, al reemplazar la fuente de 12 voltios por un circuito, hace que la resistencia sea cero. Y la corriente va a elegir el camino más fácil, y este es el cable que hace que el camino esté en corto, por lo tanto evitará pasar por las resistencias 2.2 y 4.7. Es decir que al momento que nosotros vemos la circulación de la intensidad, vemos que la corriente va a elegir cruzar por el cable que no tiene resistencias, porque es de mejor acceso. Entonces nosotros le ponemos un IX que va a calcular a 9.1 miliamperios que acabamos de calcular por 0, que va a ser el valor de la resistencia, porque en este lado no hay resistencia, más los 470 ohms, porque estamos en este lado, utilizamos el valor de esta resistencia, más 0 ohms. Esto nos va a dar, como tenemos una multiplicación por 0, nos da 0 amperios. Ahora, eso para cuando anulamos la fuente de 12 voltios. Ahora vamos a hacer 0 la fuente de 20 voltios, es decir, la fuente del lado izquierdo. Entonces,
vamos a tener que sacamos la resistencia equivalente entre 1 kilo ohm y 2 kilo ohms, es decir, entre estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente nos da que, como seguimos del mismo proceso, multiplicamos para sacar la resistencia equivalente, multiplicamos las dos resistencias y sumamos el valor de las mismas, dividido entre el valor de las mismas, lo que nos da un resultado de 687,5 ohms. Muy bien, entonces volvemos a dibujar el circuito ya con la nueva resistencia que acabamos de encontrar. Entonces sumamos el valor de los 800. Sumamos las resistencias que están en serie y nos da como resultado dos resistencias en paralelo, y con estas finalmente sacamos RT, es decir que vamos a hacer la resistencia equivalente en paralelo entre la resistencia de 1507.5 ohms, que es el valor de aquí, con la resistencia de 470 ohms, que es el valor de acá. Entonces multiplicamos el valor de estas resistencias y dividimos entre la suma del valor de las mismas, lo que nos da un resultado de 358,3 ohms. En el paso 10 aplicamos la ley de Ohm para obtener el valor de la corriente total. Entonces, como sabemos, intensidad total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Como podemos observar, el voltaje es de 12 voltios entre la resistencia que acabamos de calcular, 358.24 ohms, que viene siendo igual a 33.4 miliamperios. Entonces, ahora aplicamos la ley de división de corrientes para hallar la intensidad en X, que es la misma corriente que circula por la resistencia 470 ohmios y la corriente que pasa por el voltaje de A. Entonces tenemos que la intensidad va a ser igual, la intensidad en A, la intensidad total es de 33.4 miliamperios por el valor de la resistencia total que calculamos, que bueno, no sería el valor de la resistencia total, sino el valor de la resistencia en esa malla. Sería de 1507.5 ohms, que viene sin dividido entre 470 más 1507.5 ohms, que nos da un resultado de 25.5 miliamperios. La intensidad en A, como estamos con la misma intensidad de corriente, ponemos 33.4. Y ahora le hacemos con la resistencia de 470. Hacemos la multiplicación y sumamos el valor de las resistencias de 470 más 1507.5 ohms, que nos da un valor de 7.9 miliamperios. Entonces, una vez obtenida la corriente que circula por BA, aplicamos la ley de Ohm para obtener su voltaje. En este caso sería intensidad por el voltaje de A por la resistencia, intensidad del voltaje de A que acabamos de calcular que era 7.9 miliamperios por 820 ohms. Nos da un valor para el voltaje de A de 6.56 voltios. En el paso último tenemos que sumar o restar los valores obtenidos para encontrar el valor definitivo. En este caso, la suma o la resta depende de la dirección en que esté circulando la corriente. En el caso del voltaje de A, vemos que por el gráfico en esta parte vemos que la intensidad en esta parte está circulando y aquí es en sentido contrario. Si podemos observar el gráfico, nos damos cuenta que las intensidades circulan en sentido contrario, lo que nos da la pauta para poder restar. Entonces sería 7.46 menos 6.56 voltios, que nos da un valor de 0.9 voltios. Y lo mismo
hacemos para la intensidad en X. En cambio, la intensidad en X vemos que vemos igual que sigue manteniendo sentidos opuestos la circulación de corriente, por lo tanto restamos. Y de X va a ser igual a 25.5 menos 0 que calculamos y nos da un valor de 25.5 miliamperios. Aquí podemos observar las gráficas de la práctica en el laboratorio que se hizo. Bueno, ya le pongo la simulación. Entonces podemos ir validando las cantidades que obtuvimos. Y aquí solamente llenamos la tabla con los valores que se obtuvo al hacer los cálculos para el voltaje aplicando superposición. Bien, ahora vamos a la simulación. Tenemos en principio el circuito que nos pide que armemos el circuito que nos muestra la figura. Está armado el circuito y solo ponemos iniciar simulación y vemos que nos da los valores. Ahora, para calcular el primero teníamos que eliminar la fuente, ¿no es cierto? La primera fuente. Entonces cogemos y eliminamos esta fuente y solamente cerramos el circuito mediante un cable. Y ponemos iniciar simulación. Entonces vemos que nos da 7.48 voltios. Que estamos obteniendo los mismos valores que calculamos. Ahora, para eliminar la otra fuente de voltaje, simplemente volvemos a poner aquí necesitamos un voltaje de 12. Listo. Y bien, y eliminamos esta otra fuente y cerramos el circuito con un cable. Listo. Como podemos observar, nos da los valores que se ha calculado. Bien, eso sería todo para el laboratorio de hoy. Muchas gracias.